Cuando regresé de mi viaje, había un camión de mudanzas estacionado justo frente a mi casa. Mi hijo me dijo, ya empaqué todas tus cosas. Vete a un asilo. Necesitamos espacio para mi perro. Hice una llamada y él, con la voz entrecortada, me pedía perdón. Me alegra que estés aquí leyendo esto. Acompáñame hasta el final de mi historia, y dime desde qué ciudad la estás leyendo, para saber hasta dónde ha llegado. Tengo 70 años y ya viví muchas decepciones. Pero nada de verdad, nada me preparó para lo que encontré cuando volví a casa después de visitar a mi hermana en Florida. Ese camión de mudanzas en mi entrada debió ser mi primera señal. Un letrero blanco grande decía, Peterson Moving Services, en letras azules. Me quedé sentada en mi viejo Honda un rato, mirándolo, tratando de entender qué rayos estaba pasando. Estuve fuera 2 meses ayudando a mi hermana Eleanor a recuperarse de una cirugía de cadera. 2 meses durmiendo en su cama incómoda, ayudándola con la rehabilitación, cocinando para ella, 2 meses extrañando mi casa, mi rutina, mi vida. Pero ella me necesitaba. Y eso es lo que hace la familia, ¿no? O al menos eso pensaba yo. Mis manos temblaban mientras apagaba el motor. La puerta principal se abrió y salió mi hijo, Randall, cargando una caja. Detrás de él venía su esposa, Ñola, con sus uñas perfectamente arregladas, cargando lo que parecía mi vajilla fina. Randall, grité bajando del coche. ¿Qué está pasando aquí? Ni siquiera se tomó la molestia de parecer apenado. Solo dejó la caja en la rampa del camión y se me quedó viendo con esa mirada fría que ya le había visto demasiadas veces. Mamá, tenemos que hablar, dijo, caminando hacia mí. Ñola se quedó junto al camión, pero podía sentir cómo nos observaba, cegueramente con una sonrisita escondida. ¿Por qué hay un camión de mudanzas aquí?, pregunté, aunque ya temblaba por dentro. En el fondo, creo que ya sabía lo que estaba pasando, pero me negaba a aceptarlo. Encontramos un lugar para ti en Sunset Manor, dijo Randall como si hablara del clima. Es un buen lugar. Ahí te van a cuidar mucho mejor. Sentí como se me iba la sangre del rostro. ¿Un asilo, Randall? Yo no necesito eso. Estoy perfectamente bien para cuidarme sola. Mamá, ya tienes 70 años. Estuviste fuera 2 meses, cualquier cosa pudo haber pasado. ¿Y si te hubieras caído? ¿Y si te daba un infarto? Ni siquiera nos habríamos enterado. Pero estaba ayudando a Eleanor, ¿tú sabías dónde estaba? Ahí fue cuando habló Ñola, con su tono empalagoso que ya conozco bien. Bula, mi vida, solo estamos pensando en lo mejor para ti. ¿A tu edad ya no deberías estar viviendo sola? Los miré de un lado a otro, buscando aunque fuera un rastro del hijo que yo había criado, ese niño por el que lo di todo. Esta es mi casa, Randall. Llevo 43 años viviendo aquí. Tu papá y yo la compramos cuando tú apenas tenías 2 años, le dije. Y valoramos todo lo que tú y papá hicieron, respondió él, pero su tono decía otra cosa. Pero ahora necesitamos el espacio. ¿Espacio? ¿Para qué? Ñola dio un paso al frente y sus ojos brillaban de emoción. Adoptamos un cachorro de pastor alemán, es hermoso. Se llama Duque y va a ser grandote. Necesita un patio amplio para correr, y pues, nuestro departamento ya no nos da para eso. Me le quedé viendo, segura de haber escuchado mal. ¿Me están mandando a un asilo, por un perro? No es solo por Duque, dijo Randall, rápido, pero vi la culpa reflejada en sus ojos. Mamá, ya estás grande. Esta casa es muy pesada para ti. Tiene muchas escaleras, el jardín, el mantenimiento, es demasiado. Yo me las arreglo bien. La señora Patterson, la de al lado, me ayuda con lo más pesado. Y contrato a Tommy, el de la misma calle, para que me corte el pasto. Ya necesitas ayuda para todo, soltó Ñola, como si acabara de ganar un argumento. Sentí las piernas débiles. Volteé a ver mi casa. Esa casa donde había criado a Randall. Donde cuidé a mi esposo hasta su último respiro. Donde planeaba pasar el resto de mi vida. Los rosales que planté estaban floreando precioso. El columpio en el porche, donde leía el periódico cada mañana, seguía ahí, pero de pronto me pareció ajeno. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté. Randall bajó la mirada, incómodo.
Lo hablamos mientras tú no estabas. Claro, tenía sentido, ¿no? Le dije. Llevas 2 meses metido en mi casa, revolcando mis cosas. Solo empacamos lo esencial, dijo Ñola. No te preocupes. Elegimos cuidadosamente todo lo que necesitas en Sunset Manor. Me acerqué al camión. Vi las cajas apiladas adentro. Mi vida entera, reducida a cartones. Reconocí algunos platos, algunos muebles, pero había muchas cosas que no estaban. ¿Dónde está mi vitrina? ¿Y la foto de boda de la repisa? ¿Y la mecedora de tu papá? Mamá, no va a haber espacio para todo eso, dijo Randall, casi como regañándome. Las habitaciones en Sunset Manor son mucho más chicas. Solo llevamos lo necesario. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No era exactamente el corazón, era algo más profundo. Algo que me había mantenido entera durante 70 años. Cuando tengo que irme, susurré. El camión ya está, dijo Ñola. Ya pagamos tu primer mes en Sunset Manor. Tu cuarto está listo. Me quedé ahí parada, en la entrada de mi casa, viendo ese lugar donde fui feliz, donde fui amada, donde sentía que pertenecía. En cuestión de horas, ya no iba a ser mío. Ya no iba a pertenecer a ningún lado. ¿Puedo al menos conocer a Duke?, pregunté sin pensarlo, como queriendo encontrarle algo de sentido a todo esto. Tal vez si veía al famoso perro por el que tanto se preocupaban, entendería. La cara de Ñola se iluminó. ¡Ay! Hoy lo llevamos a la estética canina para su primer baño y corte de uñas. Ya lo vas a conocer. Ya casi. Ya casi. Como si fuera un tío lejano que ves de vez en cuando. Mientras los veía subir mis últimas cosas, me di cuenta, mi hijo se había vuelto un extraño. Y, de alguna manera, yo lo había permitido. El camino hacia Sunset Manor se sintió como un cortejo fúnebre. Las primeras 3 semanas fueron las más oscuras de mi vida. Casi no salía de mi cuarto. Vivía con las comidas sin sabor que me dejaban en la puerta y mirando por la ventana hacia el estacionamiento de abajo. Me dolía todo. La espalda, por esa cama toda dura y angosta, en el corazón, por la traición, y el alma, por haberlo perdido todo, todo lo que conocía. Los otros residentes intentaban incluirme en sus actividades, pero la verdad, no me interesaba el bingo ni la hora de manualidades. ¿Para qué? ¿Qué sentido tenía todo eso si mi propio hijo me había tirado como si fuera basura? Ya nada importaba. Hasta que llegó Margaret. Yo estaba acostada a las 2 de la tarde, todavía en camisón, sin ganas de moverme. Entonces se abrió la puerta y entró una señora de mi edad, arrastrando una maleta grandota. Traía el cabello canoso recogido en un chongo bien hecho, y una expresión tan firme que me dejó callada. Bueno, dijo, mirando la habitación con las 2 camas individuales. Supongo que ahora seremos roomies. Soy Margaret Sullivan. Apenas si pude sonreír. Bula. Bula Henderson. Margaret aventó su maleta sobre la cama vacía y luego se me quedó viendo directo, sin rodeos. Estuviste llorando, dijo, como si nada. No era una pregunta. Y pues no lo negué. Mi hijo me trajo aquí, se quedó con mi casa, por un perro. Asintió Margaret, como si ya supiera de qué iba la historia. Traición familiar. Yo terminé aquí porque mi nuera le metió ideas a mi hijo de que ya era una carga. Parece que preguntar qué pasó con el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo me vuelve difícil. Y no sé por qué, pero me senté en la cama, con curiosidad. ¿Cómo que qué pasó? Margaret empezó a desempacar con una habilidad que delataba años de costumbre. Soy abogada retirada, Bula. Ejercí durante 45 años. Cuando mi esposo falleció el año pasado, debía haber recibido una lana del seguro de vida. Pero mi hijo salió con que hubo complicaciones y que solo le dieron una parte mínima. Cuando le pedí ver los papeles, ¡zas! De repente, según ellos, yo ya tenía demencia y necesitaba supervisión constante. Sacó una carpeta bien gorda y la puso en el buró junto a su cama. Lo bueno de ser abogada, me dijo, es que nunca te retiras del todo. Nomás te vuelves más selectiva con los casos. ¿Estás investigando a tu propio hijo?, le pregunté. Estoy protegiendo mis propios intereses, me corrigió.
Algo que tal vez tú también deberías considerar. Negué con la cabeza. No hay nada que investigar. Randall fue claro desde el inicio. Quiere mi casa. Para su perro. Margaret dejó de desempacar. Me vio seria. Bula, ¿a nombre de quién está la escritura de tu casa? Mía, obviamente. Era de mi esposo y mía. Cuando Robert falleció, me la dejó a mí. Y tu hijo nada más asumió que te podía sacar y meterse él. Dicho así, sonaba bien cínico. Él dijo que yo necesitaba cuidados. ¿Y tú? ¿De verdad los necesitas? Lo pensé de manera honesta. No soy tan ágil como antes, claro, pero estuve cuidando a mi hermana en Florida por 2 meses. Si pude encargarme de ella, también puedo encargarme de mí misma. Margaret se sentó en su cama, frente a mí. Mira, Bula, en mi experiencia, cuando la familia mete a sus viejos en estos lugares mientras se adueñan de las casas, casi siempre hay algo más detrás. ¿Cómo qué? ¿Alguna vez tu hijo te ha preguntado por tu testamento, tus ahorros, si ya pensaste en el futuro? Fruncí el ceño. Me puse a hacer memoria. Hace algunos meses me preguntó qué pasaría con la casa cuando yo faltara. Dijo que quería asegurarse de que todo estuviera en orden. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Que la casa sería suya? Pues sí, es mi único hijo, respondí, como si fuera obvio. Margaret solo asintió, despacio, muy despacio. Entonces sabe que, eventualmente, va a heredar la casa. La pregunta es, ¿por qué no pudo esperar? Eso me dolió. Tal vez solo quería asegurarse de que yo estuviera bien, a salvo. Tal vez asintió Margaret. O tal vez quería la casa ya, mientras todavía la podía disfrutar. Dime, ¿cuántos años tiene tu hijo, Bula? 48. Ya está grandecito. Lo suficientemente mayor como para tener su propia vida, su propia casa, y para esperar su herencia como el resto de nosotros. Margaret se inclinó un poco hacia mí. Dime una cosa. ¿Alguna vez se ofreció a irse a vivir contigo? ¿A contratar a alguien que te ayudara en casa? ¿A instalarte uno de esos botones de alerta médica? Me cayó el 20 de que no. Nunca lo sugirió. No hubo conversación sobre opciones. Se brincó directo de mamá necesita ayuda a mamá se va a una residencia. Tu casa ha de valer una buena lana, dijo Margaret pensativa. 43 años pagándola, ya ha de estar más que saldada, ¿no? Sí. Robert y yo la terminamos de pagar hace mucho. Además, la zona ha mejorado un chorro. El agente de bienes raíces que me mandaba tarjetas cada Navidad decía que fácil valía unos $300,000. Margaret alzó las cejas. ¿300,000? Bula, eso es una fortuna. Con eso alguien se cambia la vida por completo. Nunca lo había visto de ese modo. Para mí, siempre fue solo mi hogar. El lugar donde pertenecía. A ver, háblame de ese perro, dijo Margaret. El tal Duque. Es un cachorro de pastor alemán. Según Ñola, necesita un patio grande para correr. Que en su departamento no hay espacio. Los pastores alemanes no son baratos, ¿eh? Y menos si lo compraron con criador. De esos de raza pura, con papeles. Fácil les costó varios miles de dólares. ¿Varios miles?, repetí, sorprendida. Claro. Y súmale el entrenamiento, vacunas, cuidados veterinarios, croquetas premium. No es cualquier mascota. Es un gasto fuerte. Pensé en el trabajo de Randall en la aseguradora. Sí, ganaba bien, pero no como para tirar el dinero así. Al menos no el Randall que yo conocía. Margaret, dije despacio, ¿tú crees que planearon todo esto mientras yo no estaba? Creo, respondió ella, eligiendo bien sus palabras, que deberías averiguar qué ha pasado con tu casa desde que llegaste aquí. Se paró y se acercó a la ventana, mirando hacia el estacionamiento. Mira, Bula, el problema con estos lugares es que, una vez que te encierran aquí, todos asumen que ya no vales. Que ya no puedes decidir nada. Dejan de preguntarte. Empiezan a tomar decisiones por ti. Te tratan como si ya no supieras ni dónde estás parada.
¿Y tú qué dices? Margaret se volteó a verme. Y en sus ojos no vi a una señora mayor. Vi a la abogada que había sido. Digo que estar aquí no te quita tus derechos. Tú sigues siendo la dueña de esa casa. Tú sigues teniendo voz. Y si tu hijo cree que puede controlar tu vida solo porque se le hace fácil, pues se va a llevar una sorpresa. Por primera vez en 3 semanas, sentí algo más que tristeza. Sentí coraje. ¿Qué crees que debería hacer? Margaret sonrió. Y no fue una sonrisa tierna. Fue una sonrisa de las que anuncian problemas, para alguien más. Era la sonrisa de alguien que había pasado 45 años defendiendo a gente que había sido pisoteada. Primero vamos a averiguar qué ha estado haciendo tu hijo en tu casa, dijo Margaret. Y luego le vamos a recordar que su mamá sigue viva y bien plantada. Margaret no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, me llevó directo a la oficina de administración de la residencia como si llevara prisa por salvar el mundo. Yo apenas iba a la mitad de mi café, pero ella ya estaba arreglada, con su peinado perfecto y esa carpeta gruesa bajo el brazo. Necesitamos usar tu computadora, le dijo a la recepcionista, una chavita llamada Jessica, que se quedó pasmada ante el tono de Margaret. Lo siento, pero los residentes normalmente no pueden. No somos residentes normales, la interrumpió Margaret sin titubear. Soy abogada jubilada y estoy ayudando a mi amiga con unos asuntos legales. Seguro tienen alguna manera de facilitarle el acceso a registros públicos a los residentes que lo necesiten, ¿no? Jessica volteó a ver la computadora, luego a nosotras, luego a la oficina del supervisor que estaba vacía. Supongo que podría dejarte usarla unos minutos, pero me tengo que quedar aquí contigo. Perfecto, dijo Margaret mientras se acomodaba en la silla con la seguridad de alguien que nunca ha perdido un caso. Yo la miraba sin poder creerlo, mientras sus dedos tecleaban rapidísimo. En menos de 5 minutos ya había abierto la página del catastro del condado y estaba escribiendo mi dirección. A ver con qué nos topamos, murmuró mientras revisaba los datos que aparecían en la pantalla. Se me fue el alma al ver el número que salió. Mi casa, siempre pensé que valía como $300,000, pero aquí dice que ahora está valuada en $450,000. ¿450,000? Susurré. ¿Cómo pasó eso? Margaret ya estaba abriendo otro enlace. El valor de las propiedades en tu colonia ha estado subiendo sin parar, Bula. Mira, las casas de tu misma calle se han vendido por más de lo que aparece en el catastro. Me mostró los registros de ventas recientes. La casa que estaba 3 puertas más allá de la mía se vendió hace 6 meses en $500,000. Y otra, en la esquina de la misma cuadra, la vendieron apenas el mes pasado en $475,000. Tu hijo no solo heredará una casa, Bula, dijo Margaret en tono serio. Va a heredar una propiedad muy valiosa. Mucho más valiosa de lo que tú creías. Jessica, que fingía no estar escuchando, se inclinó tantito hacia adelante. Vaya, eso es un dineral por una casa. Ya lo creo, asintió Margaret. Jessica, ¿nos podrías imprimir esta información? Mientras Jessica imprimía los datos de la propiedad, Margaret siguió tecleando sin descanso. A ver qué más encontramos. Bula, me dijiste que tu hijo lleva viviendo en tu casa desde hace 3 semanas, ¿verdad? Sí. Desde el mismo día que me trajeron aquí. Margaret abrió la página del periódico local y empezó a buscar algo. Pasaron unos minutos, y de pronto se detuvo en seco en la sección de anuncios clasificados. Aquí está, leyó en voz alta, se renta cuarto. Hermosa casa de 3 recámaras, patio grande, colonia tranquila. $2,000 al mes, más servicios. Sentí que se me congelaba la sangre. Esa es mi dirección. Tu hijo está rentando cuartos en tu casa, dijo Margaret, con la voz cargada de coraje. Mientras tú estás aquí comiendo comida de hospital y durmiendo en una camita dura, agregó, viendo la pantalla con el ceño fruncido. Me mareé. Sentí que el piso me temblaba bajo los pies. No puede hacer eso. Es mi casa. Legalmente tienes toda la razón. Pero en la práctica, si tú no estás ahí para impedirlo, y si la gente asume que ya te mudaste a una residencia de manera permanente, pues sí, se puede salir con la suya en muchas cosas. Jessica nos entregó las hojas impresas y Margaret las revisó con cuidado, como si fuera evidencia para un juicio.
Bula, necesito preguntarte algo importante, ¿le diste poder notarial a tu hijo? No. Robert y yo lo platicamos hace años, pero nunca lo hicimos. Perfecto, dijo Margaret, firme. Eso significa que él no tiene autoridad legal para tomar decisiones sobre tu casa. Me miró con seriedad. Pero actúa como si la tuviera. Pasamos el resto de la mañana en la pequeña biblioteca de la residencia. Margaret me explicó cosas en las que jamás había pensado: derechos de propiedad, derechos de los inquilinos, la diferencia entre tutela legal y poder notarial. En resumen dijo, tu casa sigue siendo tuya. Tu hijo básicamente se está metiendo de ilegal y encima está subarrendando sin tu permiso. ¿Pero qué puedo hacer? Estoy atrapada aquí. Los ojos de Margaret brillaron con determinación. Ay, corazón, tú no estás atrapada. Tú estás aquí porque él te dijo que tenías que venir, pero puedes decidir irte cuando tú quieras. Irme. Nunca se me había cruzado esa idea por la cabeza. Pero Randall había dicho. Randall dijo muchas cosas, interrumpió Margaret. Y ninguna de esas cosas tiene valor legal. Se inclinó hacia mí, hablando bajito pero con fuerza. Bula, no estás aquí por orden judicial. No estás aquí porque un doctor haya dicho que no puedes valerte por ti misma. Estás aquí porque tu hijo te convenció de que esto era necesario. Hizo una pausa, con intención. Y ahora ya sabes que no lo era. Esa misma tarde, Margaret me ayudó a hacer una llamada a la señora Patterson, mi vecina de toda la vida. No había hablado con ella desde que me llevaron a Sunset Manor, y me sentía nerviosa por lo que pudiera contarme. Bula, dijo la voz de la señora Patterson, cálida pero preocupada. Ya me estaba preguntando cuándo sabríamos de ti. ¿Cómo te va en ese lugar? Estoy bien, señora Patterson. Pero quería preguntarle algo, ¿ha notado algo raro en mi casa? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Pues, sí ha habido mucho movimiento por allá. Su hijo y su esposa se mudaron, sí, pero también han estado llegando otras personas. Desconocidos. Gente que va y viene. Me temblaban las manos mientras sostenía el teléfono. ¿Qué tipo de personas? Jóvenes, en su mayoría. Como de edad universitaria. He visto que llevan cajas, muebles, y ese perro que tienen no deja de ladrar en las noches. He tenido que cerrar las ventanas de mi cuarto por el escándalo. Margaret tomaba nota en su libreta, cada vez con la cara más seria. Señora Patterson, le dije con cuidado, ¿Randall alguna vez le comentó si yo tenía pensado regresar a la casa? ¿Volver? No, hijita, él me dijo que usted ya había decidido quedarse en una residencia para siempre. Dijo que estaba mucho más contenta allá, que ya no quería batallar con la casa. Colgué el teléfono en completo silencio. Margaret se acercó y me apretó la mano con cariño. Lo siento, Bula. Sé que es difícil escuchar esto. Él les está diciendo a todos que tú estás feliz aquí, que no quieres saber nada de tu casa. Margaret me mostró sus notas. Por lo que dijo tu vecina, parece que está rentando cuartos a varias personas. Si cobra $2,000 por cada uno, y tiene 3 o 4 inquilinos, podría estar ganando entre $6,000 y $8,000 al mes. Sentí que me daba vueltas la cabeza. ¿Desde mi casa? Desde tu casa, confirmó Margaret. Mientras yo pagaba $3,000 al mes por estar aquí, sentí un vacío helado en el estómago. Margaret, no puedo seguirme quedando aquí mucho tiempo. He estado viviendo de mis ahorros, pero con $3,000 al mes. ¿Cuánto te queda? Tal vez para 2 meses más. Margaret guardó silencio un momento. Luego me miró directo. Bula, ¿qué pensabas que iba a pasar cuando se acabara el dinero? Había evitado pensar en eso. Me encogí de hombros. Supuse que Randall ayudaría, o que tendría que pedir apoyo del gobierno, Medicaid o algo así. ¿Y en dónde pensabas vivir si ya no podías pagar este lugar? Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. La verdad me cayó de golpe. Nunca pensé que Randall no me dejaría regresar. En mi cabeza, el asilo era algo temporal. Solo hasta que me adaptara. Pero si él está ganando miles rentando mi casa, ¿para qué querría que regresara? Nunca tuvo la intención de que volviera, susurré.
Margaret asintió con una expresión sombría. No, no lo creo. Esa noche, después de la cena, ya en nuestra habitación, Margaret sacó su bloc de notas y empezó a escribir. ¿Qué haces?, le pregunté. Un plan, contestó sin levantar la vista. Tu hijo cree que te vio la cara, Bula. Piensa que solo eres una viejita indefensa que va a hacer lo que él diga. Alzó la mirada, y vi pura determinación en sus ojos. Mañana le vamos a demostrar que se equivocó. El plan de Margaret era tan simple que era brillante. A la mañana siguiente, hizo una llamada a un abogado especialista en bienes raíces que conocía desde hace años. Uno que se dedica a disputas de propiedad. David, habla Margaret Sullivan. Necesito un favor para una amiga, dijo mientras caminaba de un lado a otro de nuestra habitación como leona enjaulada. Tengo una señora de 70 años a la que su propio hijo prácticamente le quitó la casa mientras ella está en un asilo temporal, escuché decir a Margaret, explicando mi caso con la seguridad de alguien que ha armado juicios por décadas. Cuando colgó, sonreía. David nos va a ayudar, me dijo. Va a preparar una carta legal de cese y desista para tu hijo, exigiéndole que deje de rentar la casa y te devuelva la posesión de inmediato. ¿Pero dónde voy a vivir si me salgo de aquí?, le pregunté, con el corazón apachurrado. En tu propia casa, por supuesto. Pero Randall dice que yo ya no puedo vivir sola. Margaret se sentó a mi lado, en esa cama angostita donde he pasado los últimos meses. Bula, corazón, llevas 70 años tomando tus propias decisiones. Hasta cuidaste a tu hermana en Florida por 2 meses. Te fuiste manejando tú sola y regresaste igual. ¿Eso te suena a alguien que necesita estar encerrada en una residencia? Cuando lo dijo así, sonaba tan lógico, pero el miedo seguía ahí, plantado por semanas de escuchar que ya no podía sola. ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me caigo, o me enfermo? ¿Y si le pasa algo a cualquiera?, respondió Margaret. Tu hijo podría tener un accidente mañana. La señora Patterson podría sufrir un infarto la próxima semana. Vivir sola no significa que vayas a morir sola. Y vivir con más gente tampoco garantiza que estés segura. Esa tarde, Margaret y yo salimos de aventura. Había arreglado para que su amigo abogado, David, pasara por nosotras y nos llevara a mi casa. No había vuelto desde el día que me sacaron, y sentí que el corazón me latía tan fuerte que se me iba a salir cuando llegamos a mi calle. Lo primero que vi fueron los carros. 4 en la cochera y 2 más estacionados en la banqueta frente a mi casa. David se detuvo al otro lado de la calle y nos quedamos ahí, solo mirando. Son demasiados carros para una familia de 2 personas y un perro, comentó Margaret. Mientras veíamos, un joven salió por la puerta con una canasta de ropa sucia. Caminó hacia el patio trasero, y fue cuando lo vi, mi viejo tendedero, lleno de ropa que no reconocía. Está usando mi tendedero, dije, sintiéndome invadida, como si me hubieran robado algo más que cosas. Eso es lo de menos, dijo David, serio, mientras tomaba fotos con su celular. Margaret ya me contó lo que está pasando, pero viéndolo así con mis propios ojos, señora Henderson, su hijo convirtió la casa familiar en una pensión. Otro joven salió de la casa. Este traía una bolsa del súper. Luego salió otro. Y otro más. ¿Cuántas personas viven ahí?, pregunté en voz baja. Mínimo 4 inquilinos, además de tu hijo y tu nuera, dijo David. Quizás más. Pensé en mi casa. Intenté imaginar cómo estaría ahora. La sala donde Robert y yo veíamos las noticias cada noche. Donde Randall jugaba con sus carritos cuando era chiquito. ¿Ahora sería el cuarto de alguien más? ¿Y mi cuarto de costura? Donde le hice sus disfraces de Halloween, donde le cosía los parches de su uniforme escolar. ¿Qué habrán hecho con ese espacio? Esto seguro que está violando reglamentos de vivienda, dijo Margaret. Las casas de una sola familia no están zonificadas para este tipo de renta compartida. David asintió. Voy a hacer unas llamadas mañana. Pero primero necesitamos dejar bien claro que la señora Henderson tiene todo el derecho de reclamar su propiedad, dijo David. Dimos una vuelta a la manzana y regresamos por la calle de atrás. Esta vez, vi a Ñola en mi jardín delantero con Duque, el cachorro de pastor alemán que, según ella, necesitaba mi enorme patio trasero. Solo que ya no era ningún cachorro.
Ya estaba casi adulto, y lo tenían amarrado con una cadena a un poste clavado en medio de mi jardín. Ese perro está encadenado, dije, sintiéndome mal. Con eso de que necesitaba espacio para correr. Ajá. Adiós a esa excusa, dijo Margaret con tono cortante. Mientras mirábamos, Niola entró a la casa y dejó a Duke solo. Unos minutos después, el perro empezó a ladrar, y uno de los inquilinos salió a gritarle que se callara. Para esto te arruinaron la vida, dijo Margaret con desprecio. Un perro encadenado y las rentas que les entran cada mes. David nos llevó de regreso a Sunset Manor, pero antes pasó por su despacho para que yo firmara unos papeles. La carta legal de cese y desista se le entregaría a Randall al día siguiente, dándole 30 días para desalojar mi casa. ¿Y si se niega?, pregunté, con el corazón apretado. Entonces metemos una demanda de desalojo, explicó David. Básicamente, lo vamos a sacar legalmente de su casa. ¿Podemos hacer eso? Aunque sea mi hijo. Señora Henderson, dijo David con firmeza, la ley no se mete en relaciones familiares cuando se trata de propiedad. Su casa es su casa. Punto. Esa noche, Margaret me ayudó a empacar las pocas cosas que traje a Sunset Manor. No era mucho: ropa, un par de libros, algunas cosas personales que Randall y Niola dijeron que eran lo esencial. ¿Y tus joyas?, preguntó Margaret, al ver que solo traía un reloj sencillo y mi anillo de bodas. No sé. Le pregunté a Niola por mi joyero y me dijo que lo guardarían en un lugar seguro. Margaret apretó la mandíbula. Bueno, pues eso también va en la lista de cosas que vamos a recuperar. Mientras doblaba mi ropa, no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. No solo las cosas valiosas, sino también las que tenían valor sentimental, los álbumes con las fotos de cuando Randall era chiquito, la vajilla de mi mamá, la colcha que mi abuela tejió con sus propias manos, las herramientas de Robert que siempre estuvieron en el garaje. Margaret, dije con voz bajita, ¿y si ya vendieron mis cosas? ¿O las tiraron? Entonces te van a reembolsar o van a reponer cada cosa, dijo con firmeza. Bula, tu hijo robó. Que sea de tu familia no cambia eso. No lo hace legal. Nunca lo había visto de esa manera. Para mí, los pleitos familiares eran solo eso, pleitos. Pero Margaret tenía razón. Randall no solo me quitó la casa. Me quitó mis cosas. Me quitó mi vida. Sin permiso. No fue una discusión de familia. Fue un robo. A la mañana siguiente, me fui de Sunset Manor. El personal se veía sorprendido, pero nadie me detuvo. Al final de cuentas, yo no estaba ahí por gusto ni por orden de nadie. Margaret venía conmigo, decidida a dejar en pausa los planes que su hijo tenía para meterla a un asilo, al menos hasta que me ayudara a recuperar lo que era mío. ¿Y a dónde vamos?, pregunté mientras subíamos al coche de David, cargadas con nuestras maletas. A un hotel, dijo Margaret. Solo unos días, hasta que podamos. ¿Volver a mi casa? Exacto, dijo con una sonrisa. ¿Un hotel? Pero yo no puedo pagar eso. Si puedes pagarlo, dijo Margaret. Y es mejor eso a seguir en ese asilo. Además, David conoce un hotel que da descuentos para adultos mayores. Mientras nos alejábamos de Sunset Manor, me cayó el 20 de algo importante. Por primera vez en más de un mes, me sentía yo misma otra vez. No como una carga. No como alguien a quien hay que estar cuidando o vigilando. Me sentía como Bula Henderson, una mujer con su casa y todo el derecho de vivir en ella. Mi celular sonó justo cuando entrábamos al estacionamiento del hotel. Vi el identificador de llamadas y sentí un nudo en el estómago. Randall recibió la carta, dijo Margaret, satisfecha. Contesta. Vamos a ver qué tiene que decir ahora. Miré la pantalla. Su nombre parpadeaba mientras el timbre sonaba y sonaba. Me temblaban las manos, pero Margaret me hizo una seña con la cabeza, dándome ánimos. Contesta, susurró. Ahora tú tienes el control. Presioné el botón para contestar con un dedo tembloroso. Hola, dije. ¿Mamá? ¿Qué diablos es esto? Su voz era pura furia, nada que ver con el tono calmado y convincente que usó cuando me metió al asilo. Un abogado me trajo unos papeles diciendo que tengo que salirme de tu casa.
Esto es una locura. No, Randall. Es mi casa. Y nunca te di permiso para rentarla. Pero estás en una residencia. Ya no necesitas esa casa. Ya no estoy en ninguna residencia. Me salí esta mañana. Se quedó callado un momento largo. Cuando volvió a hablar, su voz ya sonaba diferente. Asustado. Mamá, no puedes salirte así nada más. Necesitas supervisión. Podrías hacerte daño. Llevo 70 años cuidándome sola, Randall. Créeme, puedo arreglármelas. ¿Dónde estás quedándote? No puedes regresar a la casa. Hay gente viviendo ahí. Sé exactamente quién vive ahí. 4 inquilinos que te pagan $2,000 cada uno. Más tú y Ñola. Son $8,000 al mes que has estado ganando con mi propiedad. Otro silencio. Más largo. Más incómodo. Mamá, mira, podemos hablarlo. Tú no entiendes cómo está la situación. Entonces explícamela, le dije. Escuché cómo respiraba hondo del otro lado de la línea. La casa necesitaba arreglos. El techo tenía goteras, la caldera hacía ruido. Tuvimos que meterle dinero para que no se nos viniera abajo. Los inquilinos nos ayudan a cubrir esos gastos. Margaret tomaba notas como loca, negando con la cabeza. Me mostró una hoja con letras grandes, mentiras. Randall, el techo lo mandé reparar hace 2 años. Y a la caldera le hicieron mantenimiento justo antes de que me fuera a Florida. Bueno, salieron otras cosas, y, además, los chavos son estudiantes. Necesitaban dónde quedarse. Les estábamos ayudando. Y de paso ahorrándose $8,000 al mes, pregunté, sin ocultar mi molestia. Su voz empezó a alzarse. Mamá. No tienes idea de lo caro que está todo ahorita. Ñola perdió su trabajo el mes pasado, y a mí me redujeron las horas en la aseguradora. Necesitábamos ese dinero. Y por un instante, lo confieso, sentí una punzada de compasión. Mi hijo tenía problemas económicos. Eso sí lo podía entender. Pero en cuanto me acordé del asilo, de las cuentas, de cómo ignoraron todo lo que decía, de la falta total de respeto hacia mis decisiones, se me pasó. Entonces, ¿decidiste resolver tus broncas económicas robándome la casa? Yo no robé nada, contestó Randall. Eres mi mamá. Cuando te mueras, la casa va a ser mía de todos modos. Solo la estoy administrando desde antes. Esa insensibilidad me dejó sin palabras. Randall, cuando me muera, estaré muerta. Pero ahora mismo no lo estoy. Ni siquiera estoy enferma. Pero ya estás grande, mamá. Te puedes morir en cualquier momento. Un accidente, un infarto, un derrame, mínimo así me aseguro de que la casa esté bien cuidada. Margaret me quitó el celular de la mano sin decir una palabra. Habla Margaret Sullivan, asesora legal de la señora Henderson, dijo con firmeza. Tienes 30 días para desalojar la propiedad y regresar todas las pertenencias de la señora, tal y como se indica en la carta de cese y desistimiento. ¿Y tú quién chingados eres? Se oyó la voz de Randall, tan fuerte que incluso yo la escuchaba sin altavoz. Soy una abogada retirada que ha visto demasiados hijos como tú. No eres el primero que cree que puede manipular a sus papás mayores para quedarse con lo que no es suyo. Esto no es asunto tuyo. Se volvió asunto mío desde el momento en que tu madre me pidió ayuda. Así que ya sabes, o cumples con el aviso legal, o empezamos el proceso formal de desalojo. Tú decides. Margaret me regresó el celular. Randall seguía furioso. Mamá, no puedes dejar que una desconocida te ponga en contra de tu familia. Fue mi propia familia la que me puso en contra, le contesté bajito. Margaret solo me está ayudando a defenderme. Esto es ridículo. No puedes echarnos a la calle. Y tú sí pudiste echarme a mí, le solté. Me sacaste de mi casa, por un perro. Le recordé. Un perro que ahora está encadenado en mi jardín delantero. Por cierto, Duque necesita hacer ejercicio. Duque necesita un nuevo hogar, le dije. Igual que tú y tus 4 inquilinos. Podía oír a Ñola de fondo, gritando nerviosa.
Luego Randall volvió a tomar la línea. Mamá, mira. Hay que vernos y hablar de esto como adultos. Tú y yo, sin abogados de por medio. Margaret negaba con la cabeza como si fuera niña regañada. Pero yo lo pensé. Tal vez si le hablaba cara a cara, si me veía y me escuchaba de verdad, entendería cuánto me había lastimado. Está bien, le dije. Mañana a las 10, en el Denny's de la Ruta 9. Perfecto. Y mamá, por favor, no traigas al abogado. Cuando colgué, Margaret me miró con decepción. Bula, ese hombre va a intentar darte la vuelta. Lo sé, le dije. Pero necesito verle la cara y decirle cómo me hizo sentir todo esto. Tal vez, solo tal vez, lo entienda. Y si no, pues al menos sabré que lo intenté. A la mañana siguiente, llegué al Denny's con 15 minutos de anticipación y escogí una mesa desde donde se veía el estacionamiento. Margaret quiso venir conmigo, pero le dije que no. Hay conversaciones que solo se deben tener entre una madre y su hijo. Randall llegó puntual. Pero no entró de inmediato. Lo vi sentado en su coche varios minutos, hablando por teléfono. Seguro estaba hablando con Nyola, poniéndose de acuerdo sobre qué decir. Cuando por fin entró, me sorprendió verlo tan acabado. Me miró. Traía el pelo todo desordenado y la ropa arrugada. El hombre confiado que me había sacado de mi propia casa ahora parecía alguien que no había dormido en días. Hola, mamá, dijo mientras se sentaba frente a mí. Hola, Randall. Por un momento, nos quedamos viéndonos. Ese era mi hijo, el bebé al que cuidé cuando tenía fiebre y pesadillas. El niño al que fui a animar a cada partido de béisbol. El joven del que me sentí tan orgullosa el día que se graduó de la universidad. ¿En qué momento se volvió este desconocido? Mamá, lo siento, dijo al fin. Sé que todo esto ha sido muy difícil para ti. ¿Difícil para mí?, contesté sin perder la calma. Randall, te llevaste mi casa. Te quedaste con mis cosas. Le dijiste a todo el mundo que yo estaba feliz en un asilo, cuando tú sabías que estaba miserable. Pensé que era lo mejor. No, pensaste que era lo más conveniente. Hay una gran diferencia. Se pasó las manos por el cabello, frustrado. No entiendes la presión en la que estoy. Nyola ya me dijo que si no arreglo las finanzas, me va a dejar. Mi trabajo está colgando de un hilo. La casa simplemente estaba ahí, vacía, mientras tú estabas en Florida. No estaba vacía, le respondí. Estaba esperando a que regresara a casa. Pero te fuiste por 2 meses. ¿Cómo iba a saber que volverías? Lo miré fijamente. Porque te dije que me fui a cuidar a Eleanor después de su cirugía. Porque te llamé cada semana. Porque eso significa, temporal, Randall. Él se removió incómodo en su silla. Mira, tal vez cometí errores, pero lo podemos arreglar. Puedes regresar. Podemos hacer espacio. ¿Hacer espacio, en mi propia casa? Los inquilinos tienen contrato, ¿no? ¿Y según tú no los puedes sacar? Bueno, ahí está el cuarto de visitas. ¿El cuarto de visitas en mi casa? Sería solo por un tiempo, en lo que encontramos otra solución. Sentí un frío en el pecho. Incluso ahora, después de todo, él seguía creyendo que yo iba a aceptar ser una invitada en mi propia casa. Randall, le dije bajito, ¿me amas? La pregunta lo agarró en curva. Claro que te amo, mamá. Eres mi madre. Entonces, ¿por qué me hiciste tanto daño? Se quedó callado un buen rato. No quería lastimarte. Solo necesitaba la casa. Ahí estaba. La verdad. Simple. Cruel. Él necesitaba más la casa que a mí feliz. Me levanté y dejé un billete de 100 pesos en la mesa, lo justo por mi café. 30 días, Randall. Eso dice el aviso legal. Mamá, espera. Pero yo ya me iba. Hay puentes que, una vez que se queman, no se pueden reconstruir. Cuando llegué a la puerta, lo escuché llamarme por última vez. Mamá, por favor. Te lo ruego. Pero ya era muy tarde para rogar. Era momento de enfrentar las consecuencias.
Los 30 días pasaron como si fueran una tormenta. Randall me llamó decenas de veces durante la primera semana. Me dejó mensajes de voz cada vez más desesperados. Probó de todo, la culpa, el enojo, la negociación, y al final, las amenazas. Dijo que iba a pelear legalmente el desalojo, que iba a decir que yo no estaba en mis 5 sentidos y que ningún juez se pondría de mi lado en lugar del suyo, siendo mi hijo. Margaret solo sonrió y fue guardando cada mensaje en su carpeta de evidencia. Déjalo que lo intente, dijo Margaret con firmeza. Tenemos pruebas de que rentó la casa ilegalmente, declaraciones de los vecinos sobre los problemas que causó, y fotos de los daños a la propiedad. Para la tercera semana, las llamadas se detuvieron. David, nuestro abogado, nos avisó que Randall ya había contratado a su propio abogado y estaba intentando negociar, pero los hechos eran muy claros. Yo era la dueña legal de la casa, y nunca le di permiso para rentarla. Tenía que irse. El día 29 recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Tus cosas están en el porche. Espero que estés feliz. Esa tarde, Margaret y yo fuimos a la casa en un camión de mudanza que David nos ayudó a rentar. No había vuelto desde aquella vez que fuimos a ver qué estaba haciendo Randall. Mi corazón latía con fuerza cuando dimos la vuelta a la esquina. La casa se veía distinta. No solo por las cajas y muebles amontonados en el porche, sino porque ya no se sentía como un hogar. Se veía más pequeña, más ajena. Como si hubiera dejado de pertenecerme. La señora Patterson salió corriendo apenas me vio bajar del camión. Bula. Ay, gracias a Dios que volviste, me dijo mientras me abrazaba con fuerza. Estaba tan preocupada por ti. Ese hijo tuyo anduvo diciendo que te habías ido de manera permanente a un asilo, pero yo nunca le creí. Ya estoy en casa, le respondí, y me sorprendió lo bien que se sintieron esas palabras. Y no un segundo antes agregó con tono serio. El escándalo de todos esos jóvenes, las fiestas, la música todo el día, y ese pobre perro ladrando sin parar. Llamé a la ciudad para reportar las violaciones al reglamento de uso de suelo, ¿sabías? Las casas como estas no deben usarse como pensión. El inspector vino la semana pasada y levantó citatorios. Mientras hablábamos, Margaret ya estaba revisando las cajas en el porche, anotando cosas. Bula, ven a ver esto, me llamó. Me acerqué y la vi sosteniendo una fotografía que había sido aventada sin cuidado en una caja junto con ollas y sartenes. Era mi foto de boda. El cristal estaba estrellado y el marco doblado. Ni siquiera tuvieron la decencia de empacar bien tus cosas, dijo Margaret con la voz temblorosa, llena de coraje. Pasamos las siguientes 4 horas revisando todas las cajas y muebles apilados. Algunas de mis pertenencias estaban ahí, pero muchas no. No encontré la colcha de mi abuela. Tampoco mi joyero. Ni la vajilla fina de mi mamá. Las herramientas de Robert también habían desaparecido. Vamos a hacerle una lista a David con todo lo que falta, dijo Margaret. Tendrán que responder por cada cosa o reemplazarla. Mientras entrábamos con las cajas, me preparé mentalmente para lo que iba a haber adentro. Pero nada me había preparado para la realidad. Mi hermosa casa, el hogar que cuidé con tanto cariño por 43 años, parecía ahora un dormitorio universitario. Los pisos de madera, que yo pulía cada semana, estaban rayados y manchados. Había hoyos en las paredes donde colgaron pósters y luego los arrancaron. Las encimeras de la cocina estaban quemadas y rayadas. En la sala, donde Robert y yo solíamos pasar las tardes tranquilas leyendo o viendo la tele, alguien había montado un bar improvisado. En el alféizar de la ventana, una hilera de botellas de cerveza vacías como si fuera decoración. Ay, querida, murmuró Margaret al ver mi cara. Recorrí cada cuarto, anotando mentalmente cada daño. Mi recámara la habían convertido en un dormitorio con 3 camas individuales amontonadas. El baño de arriba tenía el espejo roto y el lavabo estaba tan flojo y ladeado que parecía escultura moderna. Pero lo peor fue mi cuarto de costura. Ese espacio tan mío, tan cuidado, donde guardaba recuerdos y creaba cosas con amor, estaba vacío. Los estantes que Robert había instalado para mis telas y materiales estaban pelones. Ni siquiera dejaron mi máquina de coser. Me senté en una de las pocas sillas que quedaban, y lloré. Pero no eran las lágrimas tristes y resignadas que solté en Sunset Manor.
Eran lágrimas de puro coraje. Por todo lo perdido, por lo destruido, por lo que ya no se podía recuperar. Margaret se sentó junto a mí y me tomó la mano. Vamos a arreglar esto, dijo con una seguridad que me sostuvo. Todo. Cada rayón, cada hoyo en la pared, cada cosa desaparecida. Y Randall va a pagar hasta el último centavo en las próximas semanas. Y así fue. David presentó una demanda formal contra Randall por daños a propiedad y robo. La lista de lo perdido y dañado sumaba más de $30,000. El abogado de Randall quiso llegar a un acuerdo, pero Margaret fue tajante. Le robó a su propia madre, me dijo. Que asuma las consecuencias. El acuerdo se cerró 2 meses después. Randall aceptó pagar todos los daños, reemplazar cada cosa desaparecida, cubrir mis gastos legales y 3 meses de hotel mientras se reparaba la casa. Nunca más volví a hablar directamente con él. Toda comunicación fue a través de abogados. Una parte de mí lamentaba lo que se perdió entre nosotros. Pero una parte aún más grande sentía alivio. Al fin me había liberado de la carga de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Margaret también decidió no volver con su hijo. Si quiere verme, dijo, sabe dónde estoy. Rentó un pequeño depa a 2 cuadras de mi casa. Y nos convertimos en familia de corazón, no solo de sangre. La familia que se elige. Las reparaciones de la casa duraron 3 meses. Mandé restaurar los pisos, pintar cada pared y remodelé toda la cocina. Cuando por fin estuvo lista, la casa se veía más bonita que en años. El día que regresé oficialmente, la señora Patterson vino con una cazuela caliente y una botella de vino. Bienvenida a casa, me dijo con una sonrisa. Esta vez, de verdad. Esa noche, mientras estaba sentada en mi sala ya restaurada, acompañada de Margaret, me puse a pensar en todo lo que había pasado. Hace 6 meses, era una viuda solitaria viviendo tranquilamente en la casa familiar. Después, me convertí en una madre descartada, encerrada en un asilo mientras mi propio hijo se aprovechaba de mi patrimonio. Y ahora era algo completamente distinto. Era una mujer que había luchado. Una mujer que se defendió. Una mujer que entendió que, a veces, la familia que uno elige es mucho más firme que la familia con la que uno nace. Sonó mi celular, y al ver la pantalla, por un segundo se me detuvo el corazón. Era Randall. Margaret me miró con cara de, ¿vas a contestar? Lo pensé por un buen rato. Luego estiré la mano, y apagué el celular. No, dije con calma. No creo que lo haga. Hay puentes que, una vez quemados, es mejor dejar así. Y hay segundas oportunidades que simplemente no valen el precio. Ya estaba en casa. De verdad. Y pensaba quedarme así. Afuera, el sol se ocultaba sobre el vecindario donde había vivido por más de 43 años. Las rosas que había plantado volvían a florecer. Después de sobrevivir no solo al invierno, sino también al abandono. Igual que yo. Encontraron la forma de volver a crecer, a pesar de todo lo que quiso destruirlas. Margaret levantó su copa de vino. Por los nuevos comienzos, dijo. Por volver a casa, respondí. Y por primera vez en muchos meses. Lo dije en serio. Ahora tengo curiosidad por ustedes, que están escuchando mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez les pasó algo parecido? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final les dejo otras 2 historias que son de las favoritas del canal. Y que seguro los van a sorprender. Gracias por quedarse hasta el final.